Buenos, bienvenidos al vídeo de hoy. Hoy vamos a preparar bandejas para plantar cebollas. Ya tenemos un par de vídeos de plantar así. Son bandejas que nos ha dado un amigo que tuvo un negocio de pescado, salió del negocio ahora y nos dejó todas sus cosas. Bandejas así para vender fruta también es fácil encontrar al lado de un mercado de fruta y verduras. Al final del día los tiran en la basura o en otros sitios también. Por ejemplo esto. Entonces es una manera fácil y barato plantar sin gastar dinero en macetas que sí son caros. El plástico también es todo reciclado. He preparado esta cama ya para plantar cebolla, sustrato y estiércol de oveja orgánico. No tiene lombricompost porque no tenemos lombricompost preparado en este momento. Estamos en ello. Lo plantamos así con estiércol de oveja, no es lo mismo con lombricompost, pero es lo que tenemos ahora. Y hay que esperar un par de meses más para el compost. Por debajo hay piedra de pumita para que se pueda salir el agua y es bueno para los microorganismos también, para mantener un poco de humedad por debajo de la bandeja. Las cebollas aquí en Tenerife plantamos ahora en octubre, que tienen el invierno para crecer. Obviamente no funciona esto en muchos sitios del mundo, pero aquí es como se planta cebolla y ajo. En otro momento vamos a plantar ajo también. Tardan unos 4 meses terminar. También es algo que usamos bastante en la casa, entonces es útil. Vamos a intentar no comprar cebolla este año. También es algo fácil para curar o secar y no se pone mal después, se aguanta bastante tiempo. Entonces es algo súper útil para nosotros. Lo plantamos en el patio de la casa, un poco donde hay huecos. Y también pensando en asociaciones, si es posible. Asociaciones significa que ayuda a otra planta para repeler insectos que no son buenos para las plantas que queremos. Por ejemplo, aquí alrededor de la lechuga, va a ayudar la lechuga que sufre un par de bichos y la cebolla va a ayudar con esto. Pero realmente plantamos aquí donde hay hueco. No necesita mucho espacio, entonces lo plantamos donde hay huecos aquí y queremos más, entonces estamos preparando bandejas para plantar así también. Dicen que la pumita ayuda al suelo a no compactarse tanto. Yo no sé esto, yo me gusta más para no tener que comprar tanto sustrato y llenar toda la bandeja de sustrato es caro. Tenemos pumita aquí en la finca, entonces tener una capa así al fondo podemos ahorrar tanto sustrato. También la cebolla no necesita mucha profundidad, entonces si tiene una capa así de pumita al fondo, bien, porque tampoco va a entrar ahí. El porqué para mí son esas dos cosas. Cebolla no necesita muchos nutrientes, es una planta fácil a cultivar. He dicho antes, lo usamos bastante en la cocina, entonces solo lo vamos a plantar y mucho. El primer año que vamos a intentar solo plantar lo que consumimos. En otros años plantamos algo siempre, pero no es para todo el año. Y poco a poco vamos llegando a este punto con algunas cosas. Nunca va a ser posible con todo, pero con algunas cosas ser autosuficiente. Bueno, tener una pequeña reserva, protección en este sentido. Aquí en Tenerife, en Canarias, se solía en el pasado usar pinocho de los árboles de pino aquí para guardar las cebollas, que el pinocho se pone una capa de cebolla y después pinocho encima para que no se toquen. Si se tocan se pueden podrir. Creo que también por la acidez del pinocho, que es una ayuda antibacteriana también y antibichos también. Entonces
Se prepara una cama de pinocho, cebolla encima, más pinocho, más cebolla, más pinocho, más cebolla. Y después en un lugar fresco, seco y protegido. Se seca la cebolla primero, se trenza las hojas y después hay que colgarlo un tiempo para que no se pudre después también en la caja. Vamos subiendo poco a poco los números de suscriptores. Muchas gracias por eso. Si no se han suscrito, por favor en el botón nos pueden ayudar. Así. El otro día compré 2 manojos de cebolla de 100 unidades cada uno. A veces planto de semilla, con la cebolla, bueno, con algunas cosas no, es mucho más fácil así. Y obviamente más rápido también. Para plantar de semilla hay que estar muy preparado y muy organizado. Y no lo estoy siempre, entonces lo hago así con la cebolla. También es muy barato. Un manojo me costó 2 euros, creo, de 100. Entonces, casi la paquete de semillas para cebolla sale algo parecido al final. Entonces, intento siempre ahorrar dinero, pero a veces cuando hay una diferencia así pequeña, bueno, más fácil, más rápido, más seguro. Claro, la planta tiene ya un mes así, también es cuestión de tiempo. Entonces, voy a asociar 2 cosas con la cebolla ahora, zanahoria y rúcula. Hay también otras opciones que se puede plantar y comenté antes en otro vídeo. Es cuestión de mirar un libro de asociaciones y buscar lo que quieren comer y plantar así. La abuela de mi esposa era campesina y era muy buena, no, nada orgánico, le gustó usar químicos bastante, pero sabía qué estaba haciendo. Para mí es un gran recurso los ancianos, también cuando no vienen de este concepto del orgánico, porque tienen un montón de experiencia. Y realmente para mí, para gente como yo intentando plantar, que no tenemos mucha experiencia, es un gran recurso los ancianos. Y ella plantó semillas de zanahoria en todos lados. Cuando salieron y eran suficientemente grandes, los sacó de pequeño y los puse en sitios de su huerta donde había más espacio. Entonces planté un montón de semillas aquí, no todos van a salir. Y si sobran, y probablemente si sobran, se puede arrancar y poner en un sitio donde hay más espacio para ellos, como la abuela de mi esposa. No salen rectas así, pero no vamos a vender esas zanahorias a un supermercado. Entonces me da igual si son rectas o no. Es lo mismo al final para mí. Lo hice más por instinto, pero ahora lo miré y son 10 centímetros, entonces más o menos está bien así. La profundidad también por instinto lo hice más o menos así. Que tapa la cabeza, también me gusta ponerlo suficientemente profundo que no se arrancan si hago esto, si un perro pasa y le golpea con la cola un poco, que se queda ahí en la tierra. Cuando son más grandes las cebollas empieza a ponerse más grande la hoja, ¿no? En este momento se rompe la hoja, o se dobla la hoja para que el bulbo recibe más nutrientes y no la hoja. Queremos comer el bulbo y no la parte de arriba. Entonces se rompe para que se pone más grande el bulbo y para que no florezca también. Se recoge la cebolla, más o menos un proceso de 4 meses aquí en Tenerife, pero se ve también porque la planta empieza a morir, las hojas se ponen morenas y en este momento se coge la cebolla. Estamos intentando ser más autosuficiente aquí
Nunca vamos a ser completamente autosuficientes, pero más autosuficientes. Y una cuestión es el agua. Todas las plantas ahora que tenemos en el patio y arriba en la azotea, estamos regando con agua reciclada de la casa. Hacemos un vídeo de esto en otro momento, como tenemos el agua aquí. Otra cuestión son los nutrientes que necesitan las plantas. Dentro de un par de meses creo que sí vamos a estar autosuficientes aquí en la casa, por lo menos. En la finca no. Pero en la casa sí tenemos, y hicimos un vídeo de esto de los composteros que tenemos aquí, que están funcionando muy bien, la verdad. Plantamos muchas cosas hace un mes ahora. Todo lo que plantamos, con un par de excepciones, plantamos con lombricompost. Va a tardar un par de meses ahora para el lombricompost, entonces, pero sí podemos usar el té de lombricompost que está acumulando. Vamos a echar un pequeño vistazo, si no han visto el otro video. Este es el compostero, que tenemos dos así. Hay que mantenerlo húmedo y por debajo se acumula el agua del lombricompost, que se llama té de lombricompost, y ya lo estamos usando, pero dentro de un mes, un par de meses creo, vamos a ser autosuficientes en ese sentido, que vamos a tener suficiente compost aquí y té de lombricompost para mantener lo que queremos plantar aquí en la casa y el patio y la azotea, etc. Estamos siempre buscando más bañeras porque la verdad es bastante fácil hacerlo así. Tenemos un pequeño espacio aquí en el garaje antiguo de la casa que me gustaría tener 2, 3 más para usar también en la finca, pero por el momento es lo que tenemos. Tenemos 2. Uno grande aquí y por el otro lado uno más pequeño, pero están funcionando muy bien. Compré estiércol de ovejas, lo que estamos usando ahora con esa zanahoria. Antes dije que usamos el lombricompost para casi todas las macetas que preparamos en la casa, con un par de excepciones. Y las macetas con estiércol de oveja no tienen el mismo aspecto ni nada parecido, son muchos más pobres que las macetas que tienen lombricompost. Entonces, es para pensar también. Lo que estoy preparando ahora sí van a recibir el té de lombricompost, entonces es una gran ayuda esto con lo que necesita la planta de microorganismos y abono y esas cosas. Vamos a terminar aquí de plantar cebolla y ahora con remolacha. Hemos intentado plantar varias veces remolacha y no ha salido muy bien, pero vamos a intentarlo una vez más porque ya tenemos las semillas. Y nuestro libro mágico dice que es una buena asociación con la cebolla. El libro que usamos es bastante conocido aquí en España, para Los Huertos Ecológicos, de Mariano Buenos, un nombre importante de referencia aquí. De zanahoria, por ejemplo, dice las acelgas, ajos, cebollas, coles, lechugas, puerros, guisantes, rábanos, tomates, son todas asociaciones favorables y solo la mente no es favorable con la zanahoria. Para la cebolla, ajos, calabacines, eneldo, espinaca, fresa, lechuga, pepino, perejil, puerro, remolacha, tomate y zanahoria son buenos. Brócolis, coles, coliflores, guisantes, habas, judías, patatas, puerros no son favorables. Nosotros usamos este libro bastante para darnos ideas. Se encuentra lo mismo en internet, buscando asociaciones favorables. Entonces una vez más con la remolacha. Muchas veces hacemos esto, si no funciona algo una vez, quién sabe por qué, quizás por muchas cosas, ¿no? Pero si lo intentan 2, 3, 4 veces y no funciona, quizás es un señal de, por lo que sea, no es la planta adecuada para tu sitio.
Bueno, eso ha sido el vídeo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y seguimos en este viaje juntos. Gracias y adiós. Hasta la semana que viene.